¿Se escucha? Sí. Muy buenos días. La presencia de todos y todos para la persona de los múltiples discursos y imagino que estudiantes de las varias secciones también agradecer la ayuda, el apoyo de la organización, de las personas que estuvieron a cargo de todo el impacto de la logística y por supuesto agradecer al profesor José Vargas también la gentileza de preparar esta charla. Brevemente les cuento un poco del profesor y después le doy la palabra. El profesor Vargas, más doctor y máster en historia por la Universidad de California Davis. Después de en el año 2018 se incorporó a la historia de nuestra universidad y ahí se desempeña en la carrera como profesor asistente. Fue investigador profesional en el Departamento de Science and Engineering Studies en la Universidad de Cornell. Además de eso, fue docente en la Universidad Católica de Perú, en la Programa de History of Science and Medicine en la University of Yale en Estados Unidos, y sus temas de investigación relativos a la historia de la innovación mexicana, la historia de la ciencia y la tecnología. Bueno, bienvenido y mejor la palabra a profesor. Lo único que dicen que se escucha bajito, entonces quizás hablar un poco más fuerte, porque como con el micrófono yo creo, pero como ahí está para escuchar, hablar más fuerte, porque está desde seco. Bien, bueno, antes de empezar la charla, quiero agradecer a Beatriz, también a quienes están encargados de la parte logística, por esta invitación. Realmente me da mucho gusto poder estar acá. Dos razones. Una que me permite poder testear de alguna manera algunas ideas que he venido desarrollando en un curso que di el semestre pasado sobre historia de la inteligencia artificial. Y en segundo lugar, porque es en un escenario vinculado con filosofía, ¿no? Es un escenario más interdisciplinario también. Muy pocas veces hacemos cosas, creo que historia y filosofía, y creo que es algo que tenemos que ir corrigiendo poco a poco. Y sobre todo, además, viendo temas en común, que son como la inteligencia artificial, o también temas que ustedes han estado viendo en estas últimas semanas, ¿no? Lo que voy a hacer, para poder abordar un poco el tema que nos va a convocar ahora, y que es un tema desconocido. Seguramente todos hemos escuchado un poco hasta el cansancio también de lo que significa la inteligencia artificial. Todos tenemos, es muy posible, una idea, una concepción de lo que es la inteligencia artificial, y seguramente alguien entre ayer y hoy ha escuchado el término, o lo ha tipeado, o lo ha mencionado, o lo ha hablado, ¿no? Entonces, se trata de algo que no es desconocido, que está en todas partes, pero justamente esta ubicuidad del término a veces es lo que termina haciendo que no tengamos una idea clara de qué significa la inteligencia artificial. Y además también, curiosamente, que el término mismo se ha vuelto tan cliché, se ha vuelto tan de marketing, que a veces nos hemos olvidado a veces de lo elemental, que es descomponer el término y tratar de entender qué significa realmente la IA, o en todo caso, si la IA, digamos, cuáles son la naturaleza de estos componentes, qué es lo inteligente, como lo plantea una charla, y qué es lo artificial, digamos, de la IA, ¿no? Y hasta el día de hoy, seguramente todos hemos utilizado también la IA, ¿no? De una u otra forma. Quizás hemos visto alguna aplicación, quizás hemos usado también en algún tipo de asignación, por ejemplo, o incluso por divertimento, o también por alguna razón. Pues hemos visto también el potencial que se esconde. Pero lo que quiero plantear ahora tiene que ver con, efectivamente, un uso de la IA, pero además tiene que ver con la genealogía de la IA. O sea, tiene que ver con cómo la IA, este término en particular, que es la inteligencia artificial, en verdad no es tan nuevo, sino que es parte de una tradición, una trayectoria mucho más amplia, que, digamos, que se remonta a la antigüedad, o incluso a la época moderna, de la cual esta parte es solamente una sección muy pequeña, muy definida, y hasta cierto punto también muy limitada, ¿no? De lo que ha sido esa búsqueda constante de lo que es inteligencia y lo que es también una inteligencia externa, y que nos plantea preguntas mucho más amplias también sobre, no solamente sobre elementos adicionales, como por ejemplo inteligencia o máquinas o lo que sea, sino sobre todo nos plantea preguntas sobre nosotros. O sea, ¿qué somos en todo caso como humanos? ¿Somos capaces de crear o de reproducir una inteligencia de manera externa? O en todo caso, ¿hasta qué punto somos capaces de controlar ese invento una vez que lo hemos logrado, ¿no? Entonces, para esto, quisiera comenzar con... Uy, perdón, me olvidé.
Gracias. Gracias. Y para esto quisiera comenzar por algo que, a ver, hablando de tecnología, no sé, ¿se puede pasar por ahí? Desde acá sí. Nunca confíe 100% en la tecnología. ¿Ya? Estoy justamente uno de mis puntos ahora, el ejemplo me viene perfecto. Ahí está. No sé si has visto esta imagen. Esta es una imagen que me gusta mucho utilizar en clase y también a veces en redes sociales porque creo que representa bastante bien un poco lo que ha significado la IA no solamente en los últimos 2 años, que es cuando ya despegó con la OpenIA, sino también lo que ha significado esta suerte de búsqueda, persecución, de casi obsesión que ha tenido la humanidad con desarrollar elementos artificiales y elementos externos. Eso es lo que se llama el turco mecánico, y era una atracción en el siglo XVIII, sobre todo en los años 1770 en adelante, y era el equivalente, digamos, a lo más desarrollado en cuanto a, digamos, ingenio humano y también en cuanto a creatividad, ¿no? Era, como pueden ver ustedes, una máquina hecha totalmente de madera, donde tenía este personaje que se denomina un autómata, disfrazado justamente de turco, y donde tenía una suerte de gabinete en el cual digamos, había una serie de mecanismos también que tenían como finalidad jugar ajedrez contra un contrincante que se sentaba en esta parte, ¿no? Turco mecánico responde precisamente a dos palabras clave. Una que es la parte mecánica, o sea, un elemento autómata que se mueve por sí mismo, aparentemente, y el otro que era la palabra turco, que era una forma muy orientalista, muy occidental en ese momento de representar a la población árabe, ¿no? Y sobre todo, obviamente, la población árabe vinculada con el ajedrez era también una forma de, digamos, de representar esta suerte de exotismo que había durante los años de la administración en el siglo XVIII. Esto se convirtió, como les decía, en un espectáculo muy concurrido, un espectáculo, uno de los espectáculos quizás más conocidos de la época, porque lo que hacía era, principalmente, era moverse de un lugar a otro. Había sido creado como una forma, como un entretenimiento en la corte real de una princesa, pero después digamos, al espacio público, y la idea era que los que supieran jugar ajedrez que retaran a esta suerte de, digamos, muñeco de juguete, también pero de robot muy temprano, ¿no? Y lo interesante con esto era que permitía hacer dos cosas. Una, permitía mostrar de cómo se podían crear autómatas que pudiesen responder a tareas muy específicas, como era jugar ajedrez, pero además también lo más interesante y lo más fascinante de esto era que, básicamente, en todos los casos, contra todos los que jugó este autómata, les ganó a todos. Ya solamente uno o dos nomás lograron ganar en este caso, pero fueron vencidos por este autómata. ¿Ya? Entonces, eso generó, y además porque se volvió tan famoso, que fue llevado de gira a diferentes ciudades de Europa y también en Estados Unidos en el siglo XVIII, a inicios del siglo XIX, ¿no? Se volvió tan famoso que generó dos reacciones completamente diferentes. Por una parte, fascinación, o sea, porque no sabían cómo funcionaba, no sabían cómo operaba, y estaban completamente convencidos de que todo este mecanismo interno era lo que decidía los tipos de movimientos y que este autómata tenía capacidad, tenía el asesino propio para decidir las jugadas que se podían establecer. Y por otra parte, también preocupación, ¿no? Porque no sabía cómo funcionaba. Era lo que se denomina en tecnología una black box, o sea, una caja negra. O sea, tú ves el resultado hacia afuera, ves cómo funciona hacia afuera, pero no sabes los mecanismos que hay internamente o no sabes qué es lo que hace funcionar. Entonces, todo eso, digamos, y por mucho tiempo también la admiración pudo superar esto en el sentido de que demostraba cómo la sociedad o cómo la humanidad podía crear efectivamente toda una serie de mecanismos y autómatas capaces de poder jugar no solamente un juego muy complicado como era el ajedrez, sino también derrotar a los humanos. ¿Ya? El único problema con todo esto es que, la siguiente, por favor, se trataba de un fraude. Porque lo que se reveló mucho tiempo después que murió el inventor y después que pasaron varios de estos tres, este automata mismo pasó, digamos, a varias manos, se reveló que lo que había en realidad dentro era un ajedrecista profesional que se encargaba de mover
todas las manos y todas, digamos, todo el mecanismo a través de palancas y que veía las jugadas que se realizaban a través también de una serie de mecanismos de iluminación con velas al interior de eso, ¿no? Entonces, fue un fraude, pero un fraude bien hecho, en el sentido que engañó por mucho tiempo a la gente, ¿no? Y esto también nuevamente generó otra serie de problemáticas porque había planteado la ilusión de que efectivamente las personas o la sociedad podían llegar a crear una serie de autómatas, una serie de robots, una serie también de maquinarias que no dependían de las personas, sino que podían ejercer tareas y también tenían capacidad para poder resolver desafíos como poder jugar ajedrez con personas muy, muy famosas. De hecho, entre las personas que derrotó el mecánico turco estaba Napoleón Bonaparte, estaba Benjamin Franklin, y estaba también otro personaje que va a ser muy importante porque a partir de la derrota de este personaje se va a generar otra línea de investigación de la IA que va a ser Charles Babbage, ¿no? Que va a crear después, poco años luego, la máquina analítica junto con Ada Lovelace. ¿Sí? Entonces, todo lo que está surgiendo aquí tiene que ver viene de una tradición además mucho más antigua, que es la creación de autómatas y la creación de robots, que es algo que uno ya puede encontrar tanto en la época contemporánea como en la época moderna e incluso en la época antigua. Y que eso, básicamente más, el mecánico turco era solamente una pieza más de toda esta tradición de búsqueda de autómatas y de robots que pudiesen desarrollar pensamientos autónomos, que pudiesen también desarrollar pensamientos complejos, capaces de poder sobrepasar a sus creadores humanos. Uno podría pensar que ya descubierto el fraude y descubierto todo esto, digamos, este tipo de ideas completamente fueron enterradas o ya no le servían a nadie. Pero continúan hasta el día de hoy. La idea de tener una fachada aparentemente informática, una fachada aparentemente tecnológica, pero operada por personas, o en todo caso por operadores humanos, es algo que continúa hasta el día de hoy. Y de hecho, no es solamente una cuestión de diversión, sino que hay miles de millones de dólares invertidos en este tipo de ilusión. O sea, en tener operadores humanos, pero darles una apariencia completamente tecnológica o aparentemente neutral, ¿no? Y esto uno lo puede ver, por ejemplo, si me permite la siguiente. Ya. Gracias. Y eso lo puede ver con una forma en la cual una conocida empresa ha reconfigurado ese tipo de servicio. O sea, Amazon ha creado un tipo de servicio en el cual ofrece una serie de productos, pero ese producto es mano de obra barata para realizar tareas muy específicas y que esas tareas específicas son controladas a través de programas informáticos y también de software, ¿no? O sea que al final, que detrás de todo ese trabajo que, por ejemplo, lo contratan tanto empresas, lo contratan compañías, emprendedurismo, incluso también académicos han comenzado a contratar el servicio de Amazon, este servicio en particular para hacer encuestas, y se han dado cuenta de que son encuestas que no son válidas. Todo este servicio, Amazon lo ha llamado el mecánico turco, o de manera abreviada, el TAP, ¿ya? Como una homenaje, parodia, una forma de crear tradición, de crear un vínculo con el mecánico turco del siglo XVIII, en el sentido que hay una máquina operando de manera artificial, aparentemente hacia afuera, pero justamente con trabajadores o con personas humanas aquí, ¿no? Esto se ha vuelto mucho más común y hasta cierto punto también nos permite entender cómo la inteligencia artificial es inteligencia o es artificial o es autónoma o no lo es en todo caso, porque lo que se está planteando en estos últimos años, sobre todo con toda la expansión de la IA, es de qué manera aprovechar trabajo humano, pero controlado por máquinas o por software de manera directa. La siguiente, por favor. No sé si conocen este proyecto, es también un proyecto de Amazon, se llama Amazon Go, que era una forma de implementar precisamente la inteligencia artificial de manera concreta a través de negocios. Era un tipo de tienda que surgió en Estados Unidos, y que ahora ya no, como se voy a explicar, en la cual, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes entran, por ejemplo, a un mercado, a un supermercado pequeño, cuando ustedes compran los productos, ¿qué es lo que tienen que hacer después de eso? Antes de salir a la calle. Tienen que ir a la casa para, ¿ya? Lo que ofrecía Amazon Go era que ustedes no tenían que pasar por caja. Ustedes iban con su app de Amazon, la escaneaban acá y podían sacar cualquier tipo de producto, ¿no? Podían sacar cualquier tipo de producto, lo podían poner en una bolsa y automáticamente
toda una serie de mecanismos que tenía la tienda, desde aprendizaje profundo, desde reconocimiento facial, desde aprendizaje rápido y desde Big Data. Todo eso la tienda se iba a encargar de registrar todas las compras que ustedes hicieran y ustedes no tenían que pagar, sino que se les cargaba automáticamente al sistema. Sí, se puede acercar lo más posible. ¿Para acá? Porque Ya. Dicen por interno que no está... Perfecto. no está escuchando Ya. bien. Entonces, lo que pasaba con Amazon Go era que ofrecía esta serie de elementos vinculados con inteligencia artificial, con todos los mecanismos propios de tecnología avanzada, en el cual uno ya no tenía que pasar por caja, ¿no? La idea obviamente era ir poco a poco reduciendo la cantidad de personas y de personal que uno necesita en este tipo de negocios. Y lo que pasó fue que se descubrió que esto era un fraude también, porque en verdad detrás de todo este sistema aparentemente avanzado, habían 1000 operadores de la India escaneando, viendo, y apenas entrabas tú a la tienda, uno o dos operadores seguían tus movimientos para ver qué producto tú comprabas y ponértelo virtualmente, digitalmente, en tu cuenta de Amazon, ¿no? Entonces, todos estos sistemas, nuevamente, nos llevan a plantear esta diferencia y esta relación entre qué es lo humano o qué es lo inteligente y qué es lo artificial dentro de estos sistemas. Y también esto viene con lo que ha pasado hace unos días. Por favor, la siguiente. No sé si han visto lo que pasó hace unos días. ¿Esto? Seguramente han visto las noticias. Tesla y Musk, que no es alguien un santo en mi devoción, presentó una serie de productos, ¿no? Sobre todo Robovan, era que como esta suerte de una van, digamos, automática que, digamos, continúa con la idea de los carros Tesla, pero sobre todo además aprovechó para presentar la nueva versión del robot Optimus, que originalmente había salido el año 2022, ¿no? Esta es una versión completamente mejorada, una segunda generación de lo que plantea hacer Tesla con robots, sobre todo domésticos, para realizar una serie de tareas también que son aparentemente sencillas, como por ejemplo entregar paquetes y también ayudar en tareas del hogar, ¿no? En este caso, la demostración incluía servir tragos, preparar tragos para los asistentes que iban a la presentación. Y la idea con esto es, nuevamente, crear robots autónomos, o sea, robots que puedan tomar, que puedan hacer tareas aparentemente sencillas, ¿no? Y obviamente desplazar también mano de obra, o sea, repartidores, o sea, también personal de trabajo de limpieza, ¿no? Pero lo que pasó acá también, más o menos si han seguido un poco la secuencia, como pueden adivinar, es que empezaron a haber cuestionamientos de que estos robots no eran autónomos, sino que había gente operándolos de manera remota, ¿no? Tesla no lo negó, solamente que prefirió usar la palabra asistidos por humanos, en vez de decir dependientes de humanos, ¿no? Inclusive, si me permites volver por favor a una de las láminas, a la anterior, por favor. Inclusive en este sistema también, como una forma de utilizar inteligencia artificial, de llamarle inteligencia artificial, lo que hizo Jeff Bezos es llamarle inteligencia artificial artificial. O sea, que está reconociendo que hay un componente de software de ingeniería acá, pero en realidad depende nuevamente de humanos. ¿Ya? Entonces, si por favor poder avanzar con una y la siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿qué es la IA realmente? O sea, ¿en qué consiste esta, y con mayúscula, inteligencia artificial en esta fase, en esta etapa que se ha abierto hace 2 años y que es completamente abrumadora, pero que ya estamos viendo los resultados, estamos viendo también cómo va cambiando una serie de procesos y también una serie de fenómenos en la actualidad? Principalmente porque tiene que ver con, es como decía, una etapa más de toda una búsqueda que viene desde la antigüedad por tratar de entender la posibilidad y la capacidad humana para poder crear, recrear y sobre todo diseñar inteligencia no humana, ¿no? Y esto además se ha venido dando porque la IA es solamente una parte muy pequeña de toda esa búsqueda que tiene ya cientos y miles de años y que de alguna forma ha llegado hasta el día de hoy. Pero esta IA con mayúscula no es necesariamente una tributaria directa de toda esta búsqueda milenaria que estamos haciendo. O sea, es una rama, una de varias ramas, es quizá la rama más popular, es la rama que más se ha instalado, es la rama más conveniente a nivel comercial y a nivel también de marketing y a nivel también de algunas tareas en particular, pero no
digamos, está desprovista de toda la complejidad de las preguntas mucho más amplias que se venían planteando desde hace mucho tiempo sobre qué es lo humano, ¿no? Qué es la creatividad y qué nos hace humanos sobre todos a nosotros, y cómo la tecnología nos plantea un desafío, nos plantea un reto para, sobre todo, reafirmar nuestra humanidad, pero además también para poder optimizar la humanidad en el sentido controlado, ¿no? Entonces, una de las cosas que, digamos, que tenemos que hacer y que no estamos haciendo con la IA actual es justamente dejar un poco toda esta hiperentusiasmo por las herramientas que están saliendo, más por la parte utilitaria, sino más bien es ver cuáles son los componentes de la IA, o sea, los componentes a nivel filosóficos, los componentes a nivel sociales de la IA, más allá de la parte tecnológica e de ingenieril, que también son importantes, pero cuáles son los fundamentos en los cuales se basa esta IA nueva, o la OpenIA, o la IA generativa, y qué es lo que ofrece para solucionar problemas actuales, ¿no? Mucho de esto, lo que ustedes han visto, son problemas de manera muy práctica, de manera muy técnica, que las compañías que están detrás de la IA te plantean como que son los grandes problemas a resolver. Y no son necesariamente esos problemas a resolver, ¿no? Si uno ve toda la trayectoria de estas preguntas en los últimos siglos, se da cuenta que esos problemas son mucho más amplios de los que realmente la IA está ofreciendo. Y que hasta cierto punto la IA, o sea, esta etapa en particular de la tecnología, está causando más disrupciones, está causando más problemas que soluciones que las que puede aportar, ¿no? Entonces, la idea aquí es cómo restablecer, digamos, cómo hacer que la IA vuelva a ser una herramienta que nos sea útil, no solamente a nivel práctico inmediato, sino también para los siguientes años y para las siguientes décadas, ¿no? Que ese es un poco el desafío que necesitamos dar. La siguiente, por favor. Gracias, ¿no? Y esto es muy difícil de hacer porque lo que se habla de la IA es completamente abrumador. O sea, todos los días estamos escuchando algo sobre la IA, todos los días estamos siendo bombardeados por información sobre la IA, todos los días se nos ofrece un producto diferente sobre la IA, ¿no? Incluso la IA está, básicamente, no hay semana en la cual no haya noticias sobre la IA. La semana pasada el Nobel uno de los Nobel le fue dado precisamente a personas vinculadas con el desarrollo original de la inteligencia artificial, ¿no? Si ustedes ven sus teléfonos o si han usado Facebook o alguna de las redes de Meta, van a ver que Meta también ya incorporó la IA de manera cotidiana, ¿no? Uno puede sacarla, uno puede, digamos, desactivarla, pero mucha gente ya la está utilizando. También están utilizando seguramente IA para ensayos o para algunas tareas también académicas. Entonces, esto, cómo cuestionar a la IA, cómo repensar un sistema tecnológico que está presente en la vida diaria, es abrumador cuando, como pueden ver, no sé si saben, si han utilizado el Brand, pero es lo que registra la cantidad de palabras o de términos utilizados en un determinado idioma en el tiempo, ¿no? Y como pueden ver ustedes, a partir de 2000 en adelante, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, el término IA, la palabra IA, tan solo en español, se ha disparado casi exponencialmente, ¿no? Y esto no ha ido acompañado del mismo volumen o del mismo ritmo de preocupación por cómo esta tecnología va a irrumpir en nuestras vidas cotidianas o incluso en nuestra vida laboral o incluso en nuestra vida afectiva o sentimental, como ya lo está haciendo en algunas sociedades. Porque para los especialistas, la IA, tal como está planteada ahora, es una tecnología tan disruptiva como lo fue la revolución industrial en el año 1800, que es la que nos ha llevado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto? O sea, ¿cómo ir más allá de la aplicación cotidiana? ¿Cómo ir más allá? ¿Cómo hacer que la IA no se convierta en una app? Sino más bien cómo devolverle todo el sentido tecnológico, todo el sentido social, cómo reinsertarla en el tejido humano a esta tecnología, ¿no? Y cómo hacer precisamente evitar que vaya en una sola dirección o en una dirección muy restringida, que es en la que está yendo ahora, y que es también la que rinde más beneficios para un grupo determinado, sino más bien es cómo recuperar o cómo reclamar una tecnología que está, como les digo, que es propiamente social y humana, pero devolverla a un lado práctico también de problemas que tienen que solucionar más adelante. Esto es, en cierta manera, un esquema muy lineal de lo que ha sido la IA, o sea, y sobre todo del año 56 en adelante, en las conferencias Dartmouth, que fue una reunión de científicos especializados que fueron los que acuñaron el término, ¿no? De hecho, el término que utilizamos ahora como IA es un término que tiene casi 70 años. Y es un término, además, donde los conceptos de inteligencia artificial
tienen 70 años y no se adaptan a los conceptos actuales, ¿no? Porque no han sido actualizados. De hecho, muchos críticos de la IA señalan que el nombre de IA actual no es el más adecuado, porque no cumple con los parámetros que se estaban planteando en los años 50, justamente en ese momento, y los cuales además era un escenario completamente diferente al que tenemos ahora. Es un escenario en el cual todavía la informática y la cibernética estaban completamente en pañales, estaban comenzando a desarrollarse. Es un escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial, casi equivalente con Oppenheimer, si han visto la película, ¿no? Y además es un escenario completamente además previo a Internet y previo a todo lo que es Big Data. Entonces, hasta cierto punto, y en esto estoy de acuerdo, lo que es la IA ahora es un concepto anacrónico respecto de lo que se pensaba en ese momento, porque además todos los debates que hay en la conferencia de Dartmouth son debates, es un debate que apuesta más por la parte técnica, por la parte más pragmática, frente a los debates previos que había, por ejemplo, en conferencias como la conferencia del Macy's, o incluso también en todo lo planteado por Alan Turing, precisamente en esos momentos, ¿no? Y todo esto además también lo que ha hecho es, lo que hace el término IA en ese momento y hasta la actualidad, borra de alguna forma, simplifica de alguna manera también todas las preguntas complejas y todas las preguntas importantes que se habían venido desarrollando por lo menos de hace casi 150 años, ¿no? De hecho, para el momento en el cual el turco mecánico, este juguete y este autómata y este robot que ustedes ven ahí, se descubrió que era fraude, para ese momento inclusive ya se había planteado una nueva forma de preguntarse por la inteligencia artificial, que era a través de la ciencia ficción, ¿no? Y sobre todo con novelas, por ejemplo, como Frankenstein de Mary Shelley u otras más también. Y lo que hace este término, la IA del año 56, es te crea una línea, te saca una línea paralela de tiempo y te crea toda una historia lineal en el cual parece que todo lo que se ha inventado hasta ese momento, del 56 en adelante, es lo que tenemos ahora, que es ChatGPT, que es inteligencia artificial generativa, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que hemos visto que están con las compañías grandes de Silicon Valley. El problema con esto es que es una narrativa lineal y sobresimplificada. O sea, es una narrativa en la cual todo lo que hemos ido consiguiendo es como una cuestión acumulativa, donde no hay todavía una serie de cuestionamientos y críticas fuertes, y donde lo que se busca es un proceso de automatización, ¿no? Que es un proceso también que nos va a afectar, y ya nos está afectando ahora, y que nos va a afectar también en los siguientes años. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos acá es cómo esta línea de tiempo, de que viene el 56 de Dartmouth hasta la fecha, es una línea que se aleja de las preguntas grandes que hemos tenido en los siglos anteriores y que además también es una tipo de línea muy pragmática, muy limitada y muy específica con la cual tenemos que lidiar en la actualidad. Y esto también nos hace olvidar otro tipo de desarrollos alternos de la IA. O sea, que la IA no surge únicamente en Occidente. No es un invento de Europa, no es un invento de Estados Unidos, sino es el resultado de todo un cruce de información, de todo un cruce de preguntas, de un cruce también de desafíos que se han ido dando a través de diferentes sociedades en el tiempo y que además, por ejemplo, plantea preguntas sobre, como le decía, qué es lo humano, qué no es lo humano, y además la relación también entre humanos y objetos, ¿no? No sé si alguien reconoce esa imagen que está ahí, que está ahí. Es una imagen prehispánica. Es una imagen de una sociedad muy específica del norte de Perú, que es la sociedad mochica, una cultura mochica que desapareció por un fenómeno del niño. Y lo que está planteado ahí, no me acuerdo si era en una vasija o en un friso, es lo que se llama la rebelión de los objetos, ¿no? Y que es un tema muy común en diferentes culturas y sociedades y civilizaciones, que es qué pasa cuando la sociedad crea objetos o crea tecnología y la tecnología se vuelve contra sus creadores humanos, ¿no? Entonces, son, como le digo, preguntas que han estado siempre en diferentes elementos, pero que esta línea en particular que tenemos ahora de la IA, lo que hace es anula ese tipo de preguntas y cuestionamientos, porque obviamente no le conviene cuestionamientos como esos. No le conviene que, por ejemplo, planteemos por qué hay mano de obra completamente sobrecalificada, pero subpagada, ¿no? Haciendo trabajo mecánico o haciendo trabajo informático, ¿no? No le conviene decir qué tipo de trabajo va a desplazar este tipo de desarrollo de la IA en los siguientes 5 o 6 años, ¿no? O en todo caso, ¿por qué no podemos saber cuál es la información que está siendo almacenada, que está siendo alimentada por la IA y por qué no se respetan derechos de autor al momento con ChatGPT o incluso con otro tipo de inteligencia artificial generativa? Todo ese tipo de... la siguiente, por favor.
todo ese tipo de, digamos, de preguntas y de cuestionamientos son las que justamente tenemos que hacernos para poder entender mejor cuál es el tipo de rumbo que queremos para esa tecnología. Porque esa es una tecnología que ya se va a quedar, es una tecnología que va a mutar, va a ser adaptada y que van a seguir saliendo nuevas versiones mejoradas según ellos, pero que no van a responder necesariamente a desafíos o necesidades de la mayoría de personas. O sea, cada información que nosotros damos, cada información que nosotros subimos, cada trabajo que se hace en ChatGPT, incluso cada data que nosotros subimos a la internet o que transcribimos, por ejemplo, con ayuda de estas herramientas que son muy útiles, todo eso es parte de información que alimentamos a la internet, digamos, que alimentamos a la IA, ¿no? Y esto, como decía, es una fuerza disruptiva que está cambiando ya la economía. O sea, que está acelerando un cambio que venía desde por lo menos hace 10 o 20 años con las plataformas también digitales, ¿no? Está cambiando no solamente la economía de manera abstracta, sino está cambiando la forma en la cual el capitalismo, que es el sistema actual prevalente, está también aprendiendo a poder ya no solamente sacar provecho de valores económicos, sino también sacar provecho de algo que es muy propio nuestro, que es la data personal, ¿no? O sea, ya no es tanto el dinero, ya no es tanto, digamos, otro valor, sino que, como lo plantea Noah Harari, es la data es lo que importa ahora. O sea, cómo puede la, la impresionante capacidad que tiene la IA para poder leer información de las redes sociales, para poder información de la Internet, para poder sacar además también conclusiones a partir de esa información y cómo hacerla, sobre todo, parecer natural, muy entre comillas, o en todo caso como algo que es beneficioso para nosotros, ¿no? Y esto también ha generado, ha llevado a que la IA pueda crear contenido ahora. O sea, ya no es solamente analizar contenido o procesarlo, es también, o sea, y todos hemos utilizado seguramente alguno de los programas o alguna de las apps que permiten generar contenido, ya sea para imágenes, ya sea para texto también, ¿no? Y si uno se ha fijado, el texto que genera la IA no es un texto perfecto. O sea, no lo es, ¿no? Es un texto, son imágenes que son obviamente distorsionadas, son, poco a poco han ido también mejorando, obviamente. Son, cuando uno crea textos, incluso en ChatGPT, son textos que son completamente, digamos, secos, ¿no? O sea, en el sentido de directos, que no tienen la sensibilidad que tendría alguien a escribirlo. O incluso también lo que se ha visto es que la IA del ChatGPT lo que hace es inventa referencias, ¿no? Porque la IA no está diseñada para decir no lo sé, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas que como generación nos hemos dejado ganar, o sea, nos hemos ido por la parte más pragmática, pero no hemos visto cómo está formada la IA, o sea, de qué tipo de información se alimenta, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y esto ha convertido a la IA en una gran caja negra, que es precisamente lo que pasaba con el mecánico turco, pero además, esto significa de cómo lidiar con una herramienta que es tan importante porque nos permite tiene una capacidad para sintetizar información que no la tiene ningún otro tipo de computador que se haya creado hasta el día de hoy. Y ese es, creo, una de las herramientas, uno de los aspectos que tenemos que tener más en cuenta al momento de poder aprovechar la IA. O sea, la impresionante capacidad para poder distinguir datos y para poder analizarlos está siendo utilizada, por ejemplo, en medicina para detección de cáncer temprano a través de la radiografía y a través también de los escáneres, cosa que el ojo humano no puede verlo de manera tan clara. Está siendo también utilizado para detección de tormentas y para detección también de anomalías climáticas, para poder prevenir una serie de fenómenos que la data puede predecir de alguna manera, digamos, cuando se alimenta bien. E incluso en el caso chileno, se está tratando de utilizar la IA para tratar de encontrar a los desaparecidos de la dictadura, ¿no? Entonces, los beneficios que tiene la IA son completamente inmensos. O sea, y eso no quiere decir que uno la deje de usar. Lo que significa es que estamos usando una tecnología que a veces no conocemos cómo funciona y que tampoco estamos tratando de cuestionarla o de ir hacia lo que significa el trasfondo social de ese tipo de tecnología y además las preguntas que esa tecnología nos va a plantear no, ni siquiera en los siguientes 50 años, sino en los siguientes 3 o 4 años que estamos como sociedad, ¿no? Sobre todo en un tipo de sociedad mucho más compleja. Y finalmente, esto es algo con lo cual vamos a tener que ir respondiendo. ¿Es artificial la IA? No necesariamente. O sea, es una creación obviamente externa, externalizada de lo que hemos podido hacer, pero no es todavía autónoma, por los ejemplos que les he podido poner, ¿no? O sea, tiene capacidad para poder procesar información,
también para poder recolectar información y también se le está programando para sacar conclusiones a partir de la información, pero a veces el gran problema con la IA es que no sabemos qué tipo de información se alimenta la IA, o en todo caso la alimentamos con información mala o con información que no es necesariamente adecuada, ¿no? ¿Es inteligente la IA? Creo que la pregunta no es si es inteligente o no, sino la pregunta es qué tipo de inteligencia tiene la IA. O sea, porque no es la misma inteligencia humana, ¿no? Y no podemos pensar también que hay un solo tipo de inteligencia, o no podemos medirlo únicamente a partir, justamente, volver otra vez a un enfoque antropocéntrico, sino ver también que los sistemas digitales tienen otro tipo de capacidad, ¿no? Y que responden a otro tipo de estímulos también, y las respuestas que dan a eso son precisamente respuestas de un tipo de inteligencia, o sea, una respuesta organizada, una respuesta también articulada, pero que no representa necesariamente el mismo tipo de desarrollo neuronal que tiene uno como consecuencia de miles de años de evolución y de tecnología, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es también para qué necesitamos ese tipo de inteligencia. O sea, ¿qué queremos hacer con esta inteligencia de la IA? ¿No? O cuál es el tipo de inteligencia que queremos programar. ¿Solamente almacenar información? Queremos también que saque conclusiones, porque es precisamente lo que la versión instrumental actual de la IA es lo que está haciendo para algunas compañías. Está siendo utilizada como un elemento externo, como un elemento aparentemente inteligente, entre comillas, para poder tomar decisiones y para poder evitarnos responsabilidades como humanos, ¿no? Y eso se está viendo mucho en el caso de justicia, donde algunas IAs están siendo utilizadas para redactar leyes y también para tomar decisiones en cuanto a cómo sentenciar y también cómo aplicar penas o cómo aplicar multas a determinados grupos sociales. Se está viendo también, especialmente por una cuestión más de carácter, le está asignando un carácter predictivo a la IA, o sea que con la cantidad de información que se tenga, por ejemplo, salió, de hecho, salió hoy en la madrugada un ensayo, un texto en la revista Wired, de cómo una compañía, Cybercrime, si no me equivoco, norteamericana, que le prestaba asistencia al departamento de policía en Estados Unidos y le decía que si ellos le daban los archivos policiales, esta compañía podía predecir quiénes eran sospechosos y quiénes no, ¿no? Y lo que descubrió la revista y el equipo de investigación es que los resultados que daba la compañía realmente no eran válidos. O sea que estaban acusando como sospechosos a personas que no lo eran, ¿verdad? Y eso, de cierta manera, también, para cerrar, refleja también por qué la IA sigue siendo un elemento humano. Porque comete los mismos errores que los humanos, porque refleja los sesgos que tenemos como humanos también, ¿no? Y también refleja los prejuicios que tenemos como humanos. Entonces, la búsqueda de una inteligencia artificial en minúscula va a continuar y de hecho va a superar a la IA, ¿no? Y es bueno que así lo sea, porque no podemos quedarnos únicamente con esa versión tan específica de lo que tenemos ahora, a menos que la mejoremos, ¿no? Y eso de alguna manera también va a permitir que no solamente mejoremos y que creemos más capacidad de manera mucho más justa y de manera mucho más igualitaria para poder beneficiar a más personas, sino que también nos va a decir mucho de cómo hemos mejorado nosotros como especie, como seres humanos, respecto a lo que pensamos que debería ser una tecnología completamente externa. Entonces, la IA, tal como está creada, va a ser solamente una parte nada más de toda una búsqueda constante que esperemos y que en todo caso se corrija para poder efectivamente tener una tecnología que pueda beneficiarnos de manera integral y que no solamente responda al deseo o al capricho o a los intereses de grupos corporativos pequeños, sino que también pueda ser utilizada de manera muy distinta por las personas y también por diferentes instituciones, grupos y gobiernos. Y solamente la última nada más. Para quienes deseen, hay unas lecturas introductorias que les pueden servir, incluso, y si no, les puedo también mandar el programa de curso de que tengo, que es como donde he ido juntando varias referencias bibliográficas para quienes deseen introducirse en el tema de la historia de la inteligencia artificial. Así que eso y muchas gracias. Tenemos unos minutos de espacio de preguntas, comentarios, observaciones. Así que les abierto la palabra para que quieran intervenir. La inteligencia que se le asocia a la inteligencia artificial.
Y también me genera la pregunta de si podríamos crear algo tan inteligente o incluso más inteligente que nosotros. Es una muy buena pregunta. Hasta cierto punto, la inteligencia que se le asocia a la IA es con replicar comportamiento humano, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto ahí con el robot Optimus, ¿no? O sea, es como hacer tareas básicamente humanas, ¿no? Por otra parte, la idea también es cómo superar al cerebro humano, o sea, cómo poder optimizar digamos, y superar las limitaciones que tiene el cerebro humano, sobre todo a nivel de optimización de información y cálculo de información, ¿no? Pero eso, o sea, la inteligencia que le asigna a la IA son proyecciones de lo humano, en cierta manera, ¿no? Y la pregunta que dices es cierta, o sea, es si vamos a poder ser capaces de crear algo que sea inteligente, pero que trascienda precisamente lo humano. O sea, que no necesariamente sea una extensión del humano, sino que sea una cosa completamente diferente, ¿no? Y eso también, no sé si han leído a Benjamin Labatut, Maniac, la novela. Ya, en todo caso, Labatut, que es un novelista chileno, se plantea precisamente esa pregunta, ¿no? De cómo si los científicos van a poder desarrollar algo que no sea completamente humano, ¿no? Y si estamos en la capacidad de pensar más allá de nuestras propias limitaciones, incluso a nivel de la mente. Así que por ahí va un poco. Allí por esta pregunta, ¿cree usted posible una inteligencia artificial autónoma? Yo creo que sí, pero ojalá que no. O sea, en el sentido de que no sea autónoma, o sea, que pueda hacer tareas autónomas, obviamente, pero que haya un control por parte de humanos, ¿no? O sea, tanto a nivel de programación como a nivel también de directrices, de limitaciones, ¿no? Entonces, yo creo que la autonomía plena, creo que es un concepto además también mucho más grande, ¿no? O sea, en el sentido de, incluso si nosotros como humanos somos autónomos también, o sea, si nosotros con nuestras propias limitaciones podemos crear algo que realmente sea autónomo o cuál es el concepto de autonomía que le podemos plantear, ¿no? Pero creo que en la medida en que es una creación tiene que haber cierto vínculo y tiene que haber también cierta dependencia en el sentido, pero una suerte de regulación es el término que estoy tratando de buscar, ¿no? Para poder justamente crear una relación mucho más sana y un ecosistema más sano entre humanos y máquinas, que es lo que se viene en los siguientes años. Ujú. Esencial, no sé. Sí, sí, usted mencionó que la inteligencia artificial al final muestra nuestros prejuicios, todavía formas de discriminación que pueden haber. En ese sentido, quería preguntarle cuál de ustedes que son las principales injusticias que en este momento la IA está perpetuando ahí en la misma. Esa es una pregunta excelente. Y hay una palabra hay un término que seguramente han escuchado mucho, algoritmos, ¿no? Han escuchado, y de hecho hay un libro de una profesora acá, que es Gabriela Regada, perdón, está al revés el libro, se llama Los Cedos del Algoritmo, que recomiendo mucho. Y lo que hacen los algoritmos son procesos en los cuales articulas información para dar resultados en base a criterios de esa información, ¿no? Lo que hace la IA es utilizar data personal para arrojar resultados, ¿no? Y lo que se está usando en la IA, sobre todo, el ejemplo que les ponía, es en predecir crímenes, ¿no? O en predecir, digamos, crímenes que se van a cometer. El problema es que la data con la que se alimenta la IA es data que tiene prejuicios, por ejemplo, que perjudican a determinados grupos sociales, en base al color de piel, en base al origen geográfico, ¿no? Y en base también a su, digamos, origen social o nivel de ingreso, ¿no? Entonces, lo que hace la IA es, hace lo que haría una persona en más tiempo, pero como es la IA, asumes que es objetiva, ¿no? Entonces, y ese es uno de los problemas, gracias porque me permite justamente, le estamos asignando a la IA una suerte de capacidad y de autonomía y también de legitimidad que no tiene, ¿no? O sea, es buena para poder procesar información, pero a nivel de este tipo de problemas, que no solamente tiene que ver con problemas a nivel de delitos, tiene que ver, por ejemplo, asignación de servicios sociales, de bonos, tiene que ver también con asignación de viviendas, en algunos casos. Entonces, entre que más autonomía le demos a la IA para resolver ese tipo de problemas, van a ver justamente la brecha, creo que se va a agrandar más, ¿no? Entonces, por ahí creo que tenemos que tener más cuidado. Ujú. Entonces, tenemos varias preguntas Ya, por el ya. chat, entonces para poder tomar algunas,
que tenemos las últimas. Voy a sacar aquí participantes. Aquí, estas son estas últimas. Ya, no veo nada, pero bueno, vamos a ver. ¿Puedes leer, por favor, para que así Sí, por ejemplo, ¿cuál es su postura respecto de la posibilidad o no de una agencia moral artificial? Ah, muy interesante. Wow, ya. Ya, es demasiado buena la pregunta, es tan buena que no la puedo responder así de la manera. No, pero sí, necesitamos introducir el tema de la ética, me parece que es un tema no, gracias por la pregunta. El tema de la ética me parece que es un tema que hemos dejado de lado en torno a la tecnología y que es uno de los temas importantes. O sea, y sobre todo a nivel de la moral. No solamente porque tenemos que porque la moral no es algo que se carga como un programa, sino tiene que ver con una serie de conductas, tiene que ver con una serie de prácticas, tiene que ver también con la manera en la cual nos relacionamos entre personas y cómo eso de alguna manera también se va a entrenar a ese tipo de, no solamente, digamos, robots artificiales, sino también a los programas que son los que terminan creando también realidades en cuanto a que nos van a gobernar de alguna forma tarde o temprano, ¿no? Entonces, creo que el tema de la moral es algo que necesitamos implementar más dentro de esto y que si ustedes se dan cuenta, eh, en todas las discusiones sobre IA, ChatGPT, IA generativa, nunca se habla de la moral o nunca se habla de la parte ética, ¿no? Incluso cuando hubo quejas contra ChatGPT porque estaba rompiendo derecho de autor al momento de alimentarse de información para poder, digamos, responder preguntas y tareas y todo eso, sencillamente pasaron por alto eso. O sea, no hubo ningún tipo de pedido de disculpas, no hubo tampoco ningún reconocimiento y lo que tenemos que entender es que uno de los elementos, el elemento clave de la IA es la información. Entonces, mientras más información tenga, va a funcionar aparentemente mejor, pero también va a funcionar de una manera, digamos, determinada. Entonces, necesitamos también tener cuidado con eso, ¿no? Y nuevamente es algo que necesitamos conversar más. O sea, necesitamos tener una discusión mucho más seria sobre cuál va a ser el rol moral también de este tipo de compañías o este tipo de aplicaciones antes que emocionarnos y poder utilizarlas de manera tan alegremente como lamentablemente lo hemos venido utilizando hasta ahora, ¿no? O sea, ¿qué es lo que logramos? Por ejemplo, uno de los problemas que tiene la IA ahora en campañas políticas, se están utilizando muchos deepfakes en campañas políticas. Se están utilizando, incluso si ustedes ven redes sociales, si ustedes usan Twitter, y si no lo hacen, por favor no lo hagan porque por salud mental van a estar mucho más tranquilos, pero si lo hacen van a ver un montón de deepfakes que hay en política utilizados, justamente generados con IA y que se utilizan para atacar a contrincantes, a opositores políticos, y que la gente lo asume como cierto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites de utilizar una herramienta como esta? Es algo que para otras tecnologías uno las puede ver de manera mucho más clara, pero para acá es como que no ha habido ningún tipo de interés en plantear precisamente las limitaciones y los peligros que hay de utilizar herramientas como esta, sobre todo la IA generativa. Una pregunta que me surgió ahora con el tema de la moral. ¿Sí? Hace como 2 años tuve que ver una película sobre, no recuerdo el título, pero al final era como testear un robot. El final de la película, la persona que iba a testear al robot como que se enamoraba del robot. Y de alguna manera el robot aprendía como el hecho de que la persona estuviera enamorada de él, de alguna manera intentaba demostrar también amor a la persona, pero al final era falso y solo lo ocupó para escapar. Entonces, tengo la curiosidad sobre qué opina usted sobre el tema de las emociones, de cómo inteligencias artificiales podrían percibir, reproducir emociones o incluso hasta llegar a tenerlas. Otra excelente pregunta y se vincula con la pregunta que me hiciste hace un momento, ¿no? Porque tiene que ver, porque una de las misiones de la IA es cómo parecerse más a los humanos y cómo entrenarse más como humanos también, ¿no? Y eso tiene que ver con, además, con un concepto que es bien importante, el test de Turing. O sea, cómo tratar de engañar a los humanos, ¿no? Y justamente una de las cosas que nos protegían contra la tecnología, no que nos protegían, sino que nos hacía más cautos con los temas de tecnología, tenían que ver, por ejemplo, con los mitos. Tenían que ver con la forma en la cual todas estas cuestiones de conocimiento, ¿no? Desde lo que es el mito Prometeo hasta incluso lo que les mostré ahora con los Mochica o incluso con Mary Shelley, con Frankenstein, era una forma en la cual se naturalizaba toda esta cuestión de la relación entre
elementos externos y sentimientos y personas, ¿no? Ese lugar lo ocupan ahora las películas. Y en cierta forma, como tú lo has dicho, y en cierta manera también, a veces lo que está pasando ahora es que lo que se planteaba como una ciencia, como ciencia ficción, ahora esa brecha se ha reducido. No sé si han visto la película Her. ¿Alguien ha visto la película Her? Okay. Más o menos saben a qué me refiero. Es de esta app que se instala, que lo instala alguien y que esa persona termina enamorada de esa app, de la voz de la app, ¿no? Porque la app responde como si fuera un ser humano, como una mujer, digamos, en este caso. Y ese tipo de apps se han creado. De hecho, hace 2 semanas se ha anunciado que se están creando robots también para objetos sentimentales. ¿Mm? Hace un par de meses salió la noticia de que, me parece, si no me equivoco, un ciudadano japonés se había casado con una app que respondía justamente con voz de mujer. El problema legal fue que la compañía de esa app quebró. Entonces, el Estado no sabía si declararlo viudo o divorciado. Y todo esto en medio de toda la tragedia personal que había significado para ese ciudadano haber perdido a un elemento que creía que lo entendía y que no era un humano, era una app, ¿no? Entonces, el tema de las emociones va a ser también importante. ¿Por qué? Porque en una población que está envejeciendo, por una parte vas a necesitar robots con inteligencia artificial, que es lo que se está creando para poder cuidar a personas mayores, pero también en una población que está envejeciendo y que con tasas de fecundidad cada vez menores, como es el caso de Chile también, lo que va a pasar es que vas a tener a personas que van a tener más vínculos y más relaciones con apps, porque justamente el mercado está yendo hacia ahí. Entonces, y al final nuevamente nos va a plantear la pregunta, ¿son las emociones humanas capaces de reproducirse? O sea, es finalmente una lista de frases bonitas o de frases apropiadas que una app puede soltar dependiendo de la interacción. Y si es así, entonces todos estos milenios de evolución han sido finalmente solo para crear frases, nada más. Eso es lo que nos define como humanos. O sea, ¿dónde está la humanidad de eso? ¿No? Por eso creo que la IA es uno de los desafíos, no solamente por lo que plantea a nivel concreto, sino también por que nos confronta como seres humanos. O sea, ¿qué es lo que podemos ofrecer que no podamos ofrecer, que no pueda ofrecer una IA o una app de acá en los siguientes años? ¿No? Y es una de las preguntas fascinantes, pero también en lo personal que a mí no me deja dormir a veces, ¿no? Por todos esos ejemplos que uno puede ver como anecdóticos, en verdad son reflejo de lo que está pasando y de cómo están erosionando todas estas estructuras sociales, afectivas y también normativas en el presente. Sí, una pregunta del chat y después ¿me parece? Sí. Bueno, también hablaban del impacto moral de Ujú. inteligencia artificial como resolución instrumental que se relaciona mucho con la Exacto, pregunta sí. y acá Fernando pregunta, ¿puede desarrollar más la idea de la inteligencia artificial como solamente un tipo de inteligencia? Muy buena pregunta. Sí, como lo mencionaba, Fernando, gracias por la pregunta. Es un tipo, digamos, de inteligencia que surge en los años 50 como consecuencia de una búsqueda a partir de desarrollo cibernético que se da en los años, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que va después a terminar en la creación, por ejemplo, de la ARPANET y del Internet, que es lo que nos permite ahora comunicarnos, pero que además tiene propósitos muy específicos. Esa inteligencia artificial, ese concepto planteado en los años 50, ¿no? Y tiene que ver precisamente con el desarrollo de programas informáticos autónomos, y en ese momento, y que dentro de la conferencia Dartmouth, por ejemplo, lo que hacen es tratar justamente a nivel informático, o sea, de realizar actividades completamente externas o autónomas de manera limitada por parte de algunos, digamos, de códigos y también de software. Esto creo que de alguna forma también, y si desea Fernando o si alguien desea, después le puedo pasar más referencias. Creo que más importante además son lo que viene antes, poco antes de eso, que son las conferencias Macy, porque son conferencias de manera interdisciplinaria, ¿no? En cambio, las conferencias de Dartmouth son mucho más técnicas, más tecnológicas, más de informática, de ingenieros, y que creo que termina justamente, ahí es el problema que tenemos ahora, porque termina reduciendo lo que es inteligencia artificial a una serie de probabilidades mínimas
respecto de lo que realmente se esperaba que podía hacer la IA en todo caso hasta el día de hoy, ¿no? Pero con gusto te puedo pasar referencia o incluso o mi correo para poder seguir conversando sobre estos temas. Ujú. Y- sí. ¿Por qué crees que es esta búsqueda como humana Ujú. de recrear, recrearse a sí mismo, pero de manera artificial? Así como Ujú. búsqueda tan de emociones, de físico, incluso porque robots así como con piel, con pelo. Yo lo encuentro rarísimo. Así como, no entiendo para qué buscan algo tan parecido a nosotros, sino que a su lado ya tiene un humano. ¿Para qué quiere crear un robot Ese es que parezca humano? varias razones. Y es una muy buena pregunta también. Una, porque los robots son más baratos a nivel de fuerza laboral, en cierta manera. O sea, es una de varias razones, obviamente. ¿Ya? Es mucho más barato. Y de hecho, la producción de robots con inteligencia artificial, la idea es desplazar fuerza laboral, ¿no? Y sobre todo, más reemplazarla de manera más rápida y además que trabajen 24 horas al día, que es lo que pasa, por ejemplo, con MTurk de Amazon, ¿no? O sea, no necesitas operadores humanos cuando en verdad puedes reemplazarlo por un software que está a todas horas y que te sale mucho más barato, ¿no? Y lo otro también es que creo que una de las cosas que nos hace humanos es que somos complicados. Somos complicados y eso es bueno. ¿Ya? Eso es bueno porque significa que son cosas que no pueden simplificarse. En cambio, lo que está demostrando la IA es que hay necesidades que los mismos humanos, uno, que no podemos satisfacer y dos, que no estamos dispuestos a lidiar con esas dificultades, ¿no? Desde dificultades, por ejemplo, a nivel de limitaciones laborales hasta de limitaciones también afectivas, ¿no? Entonces, y esto no es algo nuevo. O sea, es algo que ha venido, que es constante. O sea, si uno lee mitos griegos, te das cuenta ahí de la necesidad de creación de elementos artificiales para poder cumplir determinadas tareas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora estamos en capacidad de ofrecer más servicios a más personas en más ámbitos? ¿Y qué es eso lo que finalmente nos está reduciendo digamos, como sociedad, ¿no? Sí. Bueno, muchas Ujú. gracias. No, gracias a ustedes. Quiero agradecer y dar un énfasis de que esta charla y todo lo que nos hace pensar que el sector de Belgrano es útil para nuestra reflexión filosófica en los puntos de que ninguno se creó así y espero que haya cumplido con al menos aclarar muchas cosas y si necesitan poder, digamos, profundizar, preguntar, si quedaron con dudas que no pudieron hacer, yo estoy segura que el profesor que me lo ofreció estaría dispuesto a poder Encantado. Bien, Sí. muchísimas gracias a todas y a todos por haber estado y como el libro tiene la puerta abierta para hacer un trabajo que les anunciamos, que era que contestaran dos preguntas fundamentales y que con esas preguntas estuvieran en sus puntos respectivos a algún sistema, buzón, para que obtengan incentivos en la, digamos, subir la nota de la prueba más baja con 5 décimas, quedamos en ese acuerdo. Así que, pero tienen que contestar bien las dos preguntas y dar cuenta de que han asistido, que han escuchado la charla. Ustedes, los que están aquí, ya lograron ese objetivo, me imagino, pero compañeras y compañeros que no pudieron estar, se va a enviar la grabación, ¿ya? Y además, el profesor me ofreció también poder compartir el PowerPoint. ¿ya? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Por si acaso, es un Cherry. El próximo año voy a dar un curso sobre inteligencia artificial, sobre historia de inteligencia artificial, aquí en el Instituto de Historia, por si alguien quiere tomarlo, es abierto. Es un optativo de profundización, así que encantado de recibirlos para poder continuar esa conversación. Muchas gracias a todos y a todas. Ujú.